La Iglesia en la época medieval ha sido siempre considerada como una institución muy alejada de las preocupaciones pastorales y de llevar almas al cielo. Lo que la Iglesia católica en estos siglos medievales verdaderamente quería hacer era acumular riquezas y poder. Esta es la imagen que tenemos todos prácticamente en la cabeza. Pero ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de estos clérigos en estos siglos medievales? Cuando el Imperio Romano, que era la gran estructura y la gran institución que gobernaba el Mediterráneo, cae finalmente, se derrumba finalmente en la segunda mitad del siglo V, la única institución que está verdaderamente organizada y que es capaz de establecer una serie de leyes y estructuras es la Iglesia Católica. Tanto es así que los clérigos de la época habían imitado muchas prácticas del Imperio Romano, de partida utilizando el mismo idioma que se utilizaba en el Imperio Romano, como es el latín, para organizarse a sí misma y luego entregarle algo de estructura administrativa para los pueblos germánicos que se iban instalando en el resto de Europa. De alguna forma podemos decir que no es que la Iglesia Católica persiguiera el poder y las riquezas, sino que paradójicamente y extrañamente las riquezas y el poder perseguían a la Iglesia Católica. ¿Y por qué esto? Porque, como decíamos, era la institución más organizada de Europa al momento de la caída del Imperio Romano. Los reinos germánicos que se instalaron entre el siglo VI y el siglo VIII en las distintas partes de Europa requerían de una administración, requerían de una serie de códigos legales, requerían de una cierta estructura que les permitiese gobernar y tener un entramado que les permitiese de alguna forma establecer la paz y la tranquilidad en sus reinos. Y el sector más educado, el sector que poseía una preparación administrativa más elaborada en esta época eran claramente los clérigos, los sacerdotes y los monjes de la Iglesia Católica. Personas que se habían preparado la administración, que eran cultos, que sabían leer y escribir y que podían por lo tanto entregarle a esta Europa germánica una cierta estructura. Fue así pasando entonces es que algunos clérigos fueron ocupando paulatinamente a través de los siglos importantes cargos de administración. Y al mismo tiempo fueron, evidentemente, algunas instituciones de la Iglesia Católica acumulando bastante poder y bastantes riquezas, ya sea por donantes que le entregaban tierras, beneficios y bienes muebles e inmuebles, porque estaban preocupados de su salvación, del bienestar de sus almas, y veían en la Iglesia Católica una institución que podía efectivamente cuidarlos y preocuparse de ellos. Al mismo tiempo, la Iglesia era un verdadero motor cultural y económico. Los monasterios producían una gran cantidad de trabajo, atendían enfermos, atendían y recibían a peregrinos, eran verdaderas unidades económicas. Y lo mismo en las ciudades, gran parte de los gremios, gran parte de las asociaciones citadinas y urbanas que se van generando en la época medieval tienen que ver justamente con la Iglesia. Por lo tanto, toda esta acumulación de riquezas y poder no responde necesariamente y siempre al caso de malas intenciones por parte de ciertos clérigos, sino que por lo general, y salvo algunas excepciones que son bastante conocidas, responden al hecho de que la Iglesia Católica en la época medieval era la gran administradora de las leyes, del Estado, de las instituciones.